Mis amados, les pido por favor que me acompañen al libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice así con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén, amén y amén. La enseñanza de la tarde lleva como título El primer ministerio. Y aquí vamos a entender la importancia de discipular a nuestros hijos. La palabra del Señor nos muestra y nos enseña que nosotros, los padres, debemos instruir a nuestros hijos en el camino. ¿Pero en cuál camino? En el camino de Dios. Voy a leerles otras tres versiones con el mismo versículo. Dice la traducción al lenguaje actual, este mismo texto. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Dice la palabra de Dios para todos. Enseña al niño a ser honesto, y aun cuando sea adulto, no dejará de serlo. Y dice la nueva traducción viviente, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Entonces, ¿qué significa discipular? Discipular es instruir, educar, enseñar, dirigir y hacer discípulos. Entonces nosotros como padres tenemos esa responsabilidad y es un mandato divino, porque el Señor nos dijo, el Señor Jesús nos dice en su palabra, en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos. ¿Y cuáles son nuestros primeros discípulos? Nuestros hijos, mis amados. Muchas veces llegamos a la iglesia, tenemos los niños, y lo primero que buscamos es el ministerio infantil para que vayan a la iglesia, para que vayan al ministerio, para que allá la profesora, la maestra de escuela dominical les enseñe mientras nosotros podemos escuchar el culto. Listo, eso está muy bien. Luego vamos creciendo en la palabra, vamos creciendo en el caminar, en la iglesia, y luego ya que el bautismo, que el discipulado, y vamos creciendo y bueno, y luego nos metemos al servicio. Y a veces decimos, uy, pero ¿cómo voy a hacer para ganar almas para Cristo? Pero nuestros hijos están ahí a la deriva y nosotros estamos esperando que sea el maestro de escuela dominical o que sea el profesor en el colegio que le enseñe los valores y que le enseñe los principios a nuestros hijos, cuando la responsabilidad es nuestra. No, la responsabilidad no es de la escuela dominical, no es de la maestra, no es del pastor ni de la pastora. La responsabilidad de hacer discípulos es nuestra. Y nuestros primeros discípulos deben ser nuestros hijos. Entonces, hoy el Señor nos dice, instruye al niño. ¿Cómo lo voy a instruir? Pues tengo que discipularlo. ¿Cómo lo voy a discipular? A través de la palabra. Nos queda supremamente fácil porque nosotros estamos con nuestros hijos. Entonces, ¿de qué manera podemos discipular a nuestros hijos? En un altar familiar. Nosotros podemos sentarnos a determinada hora de la noche antes de acostarnos, podemos sentarnos con nuestros hijos, podemos orar por ellos y podemos compartirles un texto bíblico. Les compartimos el texto bíblico, se los explicamos, les enseñamos, oramos por ellos y ahí vamos empezando un proceso de discipulado. Al otro día volvemos con otro texto bíblico y así sucesivamente. Entonces esto se va a convertir en un hábito. Los niños van a anhelar o van a desear que se les lea el texto bíblico y que se les enseñe. Nosotros normalmente o generalmente cuando estamos embarazaditas las mujeres y vamos a los cursos psicoprofilácticos, allá nos enseñan y nos dicen que les leamos cuentos a los niños. Y entonces lo van instruyendo a uno y lo van preparando y lo van capacitando y le dicen a uno que es muy bueno leerle un cuento al niño antes de acostarse. Y por lo general la mayoría de los niños se saben el cuento de Caperucita Roja, el cuento de los tres cerditos, el cuento de la Cenicienta y bueno, hay muchos niños que se saben un montón de cuentos.
Pero usted le pregunta a los niños si se saben un texto bíblico y no lo saben. No se lo saben. Y algunos que se saben textos bíblicos no se lo saben porque los padres se los hayan enseñado, sino porque se los enseñaron en la escuela dominical. Y eso pasa. Coge uno al niño y le dice, ay, ¿tú te sabes la historia de Jonás? Sí. ¿Quién te la enseñó? Ah, mi profe de la escuela dominical. Y muy contadas veces dicen que son los padres los que les han enseñado. Entonces, hoy nuestro Señor nos está diciendo que es supremamente importante discipular a nuestros hijos. ¿Y cuáles serían esos beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que logramos por saber discipular a nuestros hijos? Vamos a lograr que nuestros hijos tengan temor de Dios. Vamos a lograr que nuestros hijos sean honestos, sean sinceros. Vamos a lograr que nuestros hijos se interesen y se apasionen por la palabra de Dios. Vamos a lograr que nuestros hijos se preocupen por congregarse. Ya no nos va a tocar estar lidiando con ellos, que vamos para la iglesia, que mire que la escuela dominical, que mire que la zona kids, que vea, que vamos, que alce las manos, que cante, que se arrodille, que se pare. No, porque cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo desde casa, ellos van a empezar a sentir el interés, van a sentir una pasión por la palabra de Dios, van a empezar a crear un hábito y eso va a ser de beneficio para nosotros cuando ellos estén grandes. Porque cuando ellos estén grandes van a tener la semilla sembrada y una semilla sembrada en buena tierra que va a generar buenos frutos. Entonces es supremamente importante y esos son los beneficios que logramos por saber discipular a nuestros hijos. ¿Desde qué edad los discipulamos? Desde el vientre. Desde que el bebé está en el vientre, usted debe hablarle a su bebé. Debe hablarle, debe decirle, eres un hijo de Dios, eres escogido por Dios. Es supremamente importante cuando uno le escoge el nombre a su bebé, que sea un nombre que tenga un buen significado. Hablarle a su bebé del significado de su nombre. Decirle a su bebé que es un hijo de Dios. ¿Por qué desde el vientre? Porque el bebé está en el vientre y es muy pequeñito, tiene las manitos muy chiquitas, los piecitos muy chiquitos, la cabecita muy chiquita, pero su alma no tiene tamaño, su espíritu no tiene tamaño, su alma entiende, su alma escucha, su espíritu se acopla, su espíritu se alinea. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Nace el bebé no sabe hablar, pero el bebé sí escucha, el bebé identifica. Y desde que usted empiece a hablarle a su bebé, desde bebecito, él le va a entender. Eso se le va a quedar grabado en el consciente y en el subconsciente. Dicen los médicos, los ginecólogos, bueno, aquellas personas expertas en el tema de la maternidad, ellos dicen que los bebés sienten las emociones de las madres y aún de los padres. Si la mamá está triste, el bebé siente. Si la mamá está feliz, el bebé siente. Si la mamá lo rechaza, el bebé siente. Entonces, desde el vientre debemos discipular a nuestros hijos. Desde que nacen debemos ungirlos, orar por ellos, darles cobertura, hablarles. Aunque el bebé no le hable, aunque el bebé no sepa expresarse, léale un texto bíblico, léale la palabra. Instruye a tu niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si lo haces desde pequeño, desde bebé, desde el vientre, vas a tener muy buenos resultados. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿y yo que no lo hice porque no sabía, porque era ignorante en el tema? Todavía estás a tiempo. Los psicólogos dicen que lo que uno haga con los niños hasta los 5 años, que ya, eso fue lo que logró, porque después de los 5 años no hay nada que hacer. Es una gran mentira. Porque así tenga 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, a la edad que tenga, es propicio para compartir la palabra de Dios. Yo me convertí a los 23 años. A esa edad me predicaron de Cristo. Y hoy tengo 45 años y la palabra de Dios surgió efecto en mi vida. Entonces no importa la edad, si no lo hiciste cuando estabas embarazada, si no lo hiciste cuando tu bebé estaba pequeño, si no lo hiciste, no importa. Es tiempo de empezar a instruir a tus hijos. Que ya está adulto, no importa, no importa, hágale. Porque su hijo, su hija va a ser papá, va a ser mamá y esa enseñanza le va a quedar para sus nietos. Entonces nunca es tarde. Son beneficios, mis amados.
Son beneficios que logramos por discipular a nuestros hijos. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad se puede conocer a cualquier edad. Esos son los beneficios. ¿Y cuáles son las consecuencias de no discipular a nuestros hijos? Son muchas. Las consecuencias de no discipular a nuestros hijos son la rebeldía, la apatía por las cosas de Dios, el rechazo a la palabra, la pereza a las alabanzas, la pereza a la iglesia, la pereza a orar, la pereza para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuál más consecuencias podemos encontrar? El pecado arraigado en nuestros hijos. La Biblia dice que la maldad viene arraigada en el corazón del muchacho, porque todos nacemos siendo pecadores. Usted no le enseña a un niño a pecar, pero el niño peca desde bebé, el niño lo manipula o la manipula a usted. Hay niños de un solo añito y ya tiran las cosas con rabia. Piden algo y si uno no se los da, hacen pataletas, se dan golpes contra el piso, tiran lo que tienen. ¿Por qué? Porque la maldad viene arraigada en el corazón del muchacho. Entonces, si no los discipulamos, si no trabajamos con ellos la parte espiritual, vamos a obtener jóvenes rebeldes, jóvenes groseros, jóvenes manipuladores. O sea, cuando ya están viejos, ya son personas difíciles. Y en otro caso, de pronto hablemos en otro punto, que no, que el niño o la niña no es rebelde, que no es grosero, que no es desobediente, pero sí es apático a las cosas de Dios. No le gustan, le gusta la música del mundo, le atraen las cosas del mundo. ¿Y quiénes son los responsables de esa reacción de nuestros hijos? Nosotros los padres. Hay personas que les disgusta que uno les diga, el niño es así por usted. Se enojan. ¿Cómo así? ¿Por mí? ¿Por qué? Si yo le doy buen ejemplo, si yo le enseño, si yo le digo, si yo le hablo. Por usted, porque usted no ha hecho bien la tarea, la que Dios le enseñó. De pronto ha sido muy buen trabajador, de pronto ha sido muy amplio con su hijo, con su hija, de pronto ha tenido para darle la ropa, los zapatos, la educación, sí, muy bueno. Pero la instrucción que Dios le dio no la está haciendo. Está haciendo lo que le enseñaron en el colegio, está haciendo lo que le enseñan los psicólogos, está haciendo lo que le enseñan los terapeutas, los expertos, pero no está haciendo lo que le enseñó el sabio de sabios, que es nuestro Dios eterno. Él es el dueño de la sabiduría. La sabiduría viene de lo alto y todo lo que nosotros necesitamos saber está plasmado en la palabra de Dios. Y solamente cuando vamos a esa fuente de vida, vamos a encontrar la solución a todos nuestros problemas. Entonces, si nosotros tomamos la palabra de Dios, si aprendemos, si entendemos, si obedecemos y aplicamos, vamos a tener familias completamente transformadas. Vamos a tener discípulos de Jesucristo en nuestro hogar. Esa es nuestra primera responsabilidad. Nuestra familia, nuestros hijos deben ser nuestros primeros discípulos. Hoy me estaba leyendo un libro y en un párrafo encontré, la escritora decía que hace muchos años conoció o escuchó de alguien, de una señora que era muy fiel en la iglesia. Y esta señora le dio una enfermedad y cayó postrada a la cama. Por lo tanto, no pudo volver a congregarse nunca más, porque quedó postrada en la cama y no pudo volver a la iglesia. Cuando la señora murió, la familia le encontró un cuaderno lleno, completamente lleno, con los nombres de un montón de personas. Y esa señora se la pasaba orando y pidiéndole a Dios por esas personas. Y para gloria y honra de Dios, la familia conocía a muchas de esas personas y resulta que esas personas que estaban ahí, no dice que todas, pero sí muchas, ya se habían convertido a Cristo, habían recibido la petición que habían pedido, eran personas que habían obtenido lo que un día anhelaron y a raíz de esa oración que hizo esta mujer ahí postrada en su cama, logró que muchas personas llegaran a los pies de Cristo y obtuvieran lo que anhelaban.
Entonces me llamó mucho la atención, me impactó mucho, porque vuelve y confirma a nuestro Dios que no hay límites, no hay excusas. El día que lleguemos a la presencia de Dios, no vamos a decirle, Señor, yo no supe hacerlo, porque ahí estaba plasmado en la palabra. Esta mujer, con oración, logró que muchas personas llegaran a los pies de Cristo. Entonces nosotros, con oración, podemos lograr que nuestra familia, que nuestros hijos sean nuestros primeros discípulos. Cuando nuestros hijos lleguen a ser esos discípulos de Jesucristo, nosotros ya tendremos mucha cancha, digámoslo así, o mucha experiencia para poder ir a predicarle a otros. Entonces es supremamente importante obedecer y aceptar lo que dice la palabra del Señor. Mis amados, esta es la enseñanza para la tarde. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Un abrazo.